Te presento a Jessica, una mujer de Pensilvania que, como se ve, disfruta comiendo. Pero cuando digo que disfruta, es que disfruta mucho. Para ella es un placer erótico. Se planteó como objetivo llegar a los 272 kilos junto con su compañero, que disfrutaba como ella no de comer, sino de alimentarla. Y así fue como conoció a Eric, formando así una pareja idílica. Pero también tenemos el caso de Iris, que comparte un excitante juego con su pareja en la que éste la alimenta con todo tipo de comidas calóricas. Sé que está el tópico de que cuando tienes pareja por mucho tiempo, o cuando te casas, es normal engordar unos kilitos, pero esto es otra historia. Estamos hablando de una tendencia erótica y relacional, o más bien conocida como una parafilia llamada federismo. Una tendencia que, más que ser marginal, goza cada vez de más visibilidad y que hoy vamos a revisar. ¿Qué es el federismo? ¿Cómo es la psicología de las personas que lo practican? ¿Cómo funciona su subcultura? ¿Qué peligros acarrea para sus practicantes? Todo esto y mucho más lo veremos en este vídeo. Empecemos por el principio. ¿Qué es el federismo? Corresponde con un comportamiento considerado como un fetiche alimenticio o una subcultura sexual, en el que una pareja anima o participa en el aumento de peso de la otra parte. Es una práctica que normalmente se suele dar en pareja y cuyo objetivo es el de obtener placer, puesto que en estos actos se incorpora la erotización de la grasa corporal y el ganar peso, y se suele dar dentro de una relación sexual. Dentro de esta cultura tenemos a los feeder, que son las personas que obtienen placer al animar y ayudar a otras a obtener peso, y el feed, que es el que disfruta ganando peso. Dentro de esta subcultura tenemos también a los gainers, personas que erotizan el hecho de ganar peso, pero en solitario, no necesitan una pareja para ello, aunque para ello sí agradecen la contribución de los encouragers, que actúan como mecenas del gainer y le ayudan a que gane peso con contribuciones o donaciones. Existían multitud de páginas y foros de contacto donde la comunidad comparte información, pero la verdad me ha sido difícil encontrar algunos ejemplos para mostraros. He podido encontrar un par de páginas donde sus usuarios comparten perfiles o se promocionan como feeders o feedies. También existen foros especializados, como este que os estoy mostrando de ejemplo, donde los entusiastas de esta subcultura comparten sus impresiones y sus propias filosofías de vida, puesto que muchos feeders consideran su práctica como algo más que un simple fetiche, sino como un estilo de vida, un tipo de relación de pareja, una orientación sexual incluso, o una identidad sexual alternativa. ¿Cómo es la psicología dentro del federismo? El primer objetivo del federismo, como dijimos antes, es la gratificación sexual. Esta erotización del engorde y la comida es algo que acompaña las relaciones sexuales y es algo que satisface a ambos involucrados. Aunque dentro de estos roles las motivaciones son diferentes. Los feeders erotizan el aumento de peso, mientras que los feeders se excitan al alimentar a la otra persona. Y es algo bastante evidente cuando vemos los testimonios recogidos en diferentes investigaciones. Es mi fetiche sexual principal. Es lo único que me excita durante la masturbación. Y es una forma segura de excitarme durante el sexo con mi pareja. Totalmente vital para mi vida. No puedo imaginar excitarme sin ello. Necesito mujeres gordas y el federismo en mi vida. Ahora bien, ¿sabes lo que a mí personalmente me da mucho placer? Que le des like a este vídeo y te suscribas a este tremendo canal que alimenta mi fetiche. Y ahora que te has suscrito, continuamos. Este disfrute se puede dar tanto en el plano real como en la fantasía, que forma parte muy importante de la vivencia de esta experiencia, y que, a través de esta, se pueden representar escenarios imaginarios, pero igualmente excitantes para los participantes. Hablamos aquí de juegos de roles, propios de las parejas, que alimentan, y nunca mejor dicho, el erotismo del momento cuando los participantes se dejan llevar. Esto sigue siendo importante porque esta fantasía ayuda al afrontamiento de la estigmatización y el secretismo de muchos miembros de esta comunidad, ya que puede llegar a ser una práctica bastante estigmatizada, aunque por lo que puedo ver en ciertas redes sociales cada vez es menos. El miedo a ser juzgados lleva a muchos a mantener en secreto sus intereses sobre el federismo, mientras a otros les pasa todo lo contrario, les da ánimos, puesto que lo interpretan como un desafío a los ideales de belleza convencionales.
Muchos feeders se sienten hermosos, amados, adorados, y supeditan mucho de su aceptación, de su imagen corporal, a esa relación con la comida y con la alimentación. Aunque también existe el riesgo de que haya demasiada dependencia de esta relación para que haya una aceptación genuina de uno mismo. Y es que el federismo, por su exclusividad, el secretismo y la peculiaridad, es algo que sus practicantes tienen como un símbolo de identidad. Para algunos individuos, el federismo se convierte en una parte significativa de su identidad sexual, incluso de su estilo de vida, siendo además esta identificación como otra forma de hacer frente a este estigma. Existe un estudio que compara los roles dentro del federismo con dinámicas de poder tradicionales, puesto que la mayoría de las relaciones donde se da federismo, el que alimenta suele ser hombre y la alimentada suele ser la mujer, siendo otra manifestación del control masculino y de la opresión femenina. Cosa que tampoco corresponde del todo, puesto que existen también mujeres dentro de este rol de alimentadora, incluso también existen casos dentro de la comunidad LGTBI. Y más que las dinámicas de poder, lo que sí resaltan son aspectos emocionales, puesto que en este tipo de relación ambos miembros se sienten cuidados y nutridos, por lo que resalta también ese componente de seguridad dentro de la pareja. Por cierto, estos aspectos psicológicos son muy comunes también en otras parafilias, puesto que cuando encuentras una forma de expresar tu sexualidad, aunque sea de una forma tan singular como esta, por supuesto que el resultado suele ser positivo. ¿Qué te lleva a tener estas preferencias sexuales? Pues la verdad que no hay nada definido. Como vimos en mi vídeo sobre parafilia, las razones pueden ser múltiples. Puede ser que este gusto por la comida surja como un acto de rebeldía ante una vida muy controlada, siendo la alimentación de las pocas cosas que se perciben dentro del control de la persona. O puede también que la persona necesite complacer a otros para sentirse bien y amada, y pretenda controlar la relación a través de ese rol de cuidador, aunque en este caso el rol sería de alimentador. Sigue complaciendo a otra persona a la vez que controla la situación. Estas son dos posibles explicaciones que para nada son generalizables, y aún así, fijaos que tienen cierta complejidad en sí mismas. Hay una historia detrás de cada una de estas teorías. Imaginaos ahora una razón como estas, pero aplicada a todos y a cada uno de los miembros de la comunidad de forma individual. Sin embargo, más allá de los aspectos psicológicos, el federismo tiene obviamente una cara más negativa y perjudicial. ¿Cuáles son los perjuicios del federismo? Hay una fantasía recurrente dentro del federismo, y la mayoría de las veces es solo eso, una fantasía, pero es algo que se puede llegar a desear a llevar a cabo en la vida real. Se trata de llegar al punto en la alimentación de la otra persona que esta otra no pueda ni moverse. No hace falta mencionar los perjuicios para la salud que acarrea llevar este tipo de relación al extremo, y se vuelve más grave cuando detrás de esta motivación hay una relación de abuso. Es más, muchos pertenecientes a estas comunidades consideran esta motivación abuso, independientemente de que ambos estén de acuerdo en llevarla a cabo o no. De hecho, en algunas ocasiones, algunos feeders justifican sus excesos recurriendo a algunos sesgos para exteriorizar su responsabilidad. Como por ejemplo, y valga la redundancia, negar la responsabilidad. Aseguran que un immovilizer, que es como se llama al que se le pretende alimentar hasta que no pueda moverse más, son responsables de su estado porque sabían en lo que se estaban metiendo. Y como tal, ellos solo quedan como quienes obedecen, nada más. También incurren en la negación de la víctima, es decir, racionalizan su implicación en la relación expresando que sus parejas merecen ser alimentadas hasta este punto, ya sea porque es su deseo o siguiendo su fetiche de que cada vez son más gordas y por lo tanto más hermosas y no tienen por qué detener su alimentación, o también pretenden condenar a los que condenan. Pretenden anular su estigma afirmando que sus comportamientos no son tan graves como lo que pueden hacer otras personas. Seguramente muchas de estas críticas que reciben vendrán de gente que fuma o que toma drogas o que no tienen los hábitos más saludables que se puedan tener, que digamos. Y en ese sentido, ¿qué derecho tienen ahora a criticar lo que nosotros hacemos? Y por muy bien que resuene en la cabeza de algunos, este argumento no quita que esta conducta que se está señalando sea menos abusiva por ello. También puede darse situaciones de mucho riesgo cuando esa pareja desea ganar mucho peso en muy poco tiempo. Si ya de por sí esa ingesta calórica es arriesgada, que quiera engordar cierto peso en poco tiempo,
lo hace más peligroso si cabe. Y por terminar, otra práctica muy arriesgada es el querer alimentar al FIDE a través de un tubo. Es decir, la práctica consiste en introducir un tubo por la boca de quien se va a alimentar y verter por ahí los alimentos. Generalmente líquidos, porque tampoco hay muchas más posibilidades. Otras veces no solo un tubo, sino directamente una sonda al estómago. Rubén, usuario que además tiene su propio perfil en línea, donde recomienda trucos y prácticas de federismo, advierte además sobre esta práctica. Demasiada presión y demasiada velocidad es muy peligroso y causa la ruptura del estómago, lo que significa una muerte segura. Así que ten mucho cuidado. Un feeder es totalmente responsable de sus acciones después de haber insertado el tubo. Pero a ver, quitando que cada uno tenga fetiches por unas prácticas concretas u otras, si te quitas la idea de introducir una sonda hasta el estómago de quien sea, pues mira, también te quitas ese riesgo. Sea como sea la práctica y lo felices que sean las parejas, no dejan de tener malas prácticas con un tipo de comida que tampoco es especialmente saludable, por lo que, sea como sea, habrá muchos riesgos relacionados con la alimentación y el peso, llegando a restar bastantes años de vida a quien los practica. Y para terminar, veamos algunos casos curiosos. Buscando información para este vídeo, me topé con historias como estas. Ella quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe, no quiere que adelgace. Pero si me quieres demostrar que estás dispuesta a volver a esforzarte, quiero que pierdas 25 kilos en el próximo mes. Vale. Si haces eso, volveré a probar la operación. Seguiremos adelante y espero que estés recibiendo el apoyo necesario de Christian. ¿Cómo va ese tema? ¿La estás apoyando? Parece que no quieres responder a mi pregunta. Bueno, tenéis muchas cosas que solucionar si queréis seguir adelante. Maldita sea, Christian, te odio. Son casos curiosos, pero se trata de relaciones de federismo que llegan a su fin. Podría ser, pero no tiene por qué. Hasta ahora hemos visto que esta relación es correspondida, ambos llegan a los acuerdos de roles, incluso existen normas internas, contratos e incluso palabras clave para abandonar de inmediato la actividad si alguien percibe que se está perdiendo el control. Y la ganancia de peso tampoco es infinita. Hay FIDEs que establecen un objetivo, como el caso que abría este vídeo, cuya chica quería llegar a 272 kilos, aunque ello tampoco justifica que deje de ser excesivo. Dentro de lo que cabe se parece mucho a otro tipo de relaciones poco comunes, como lo que ocurre dentro del BDSM, al menos en cuanto a lo que concierne a la relación. Sin embargo, también se dan situaciones en las que estas intenciones están veladas, y son relaciones donde sí existe un fetiche por el peso de la otra persona, por lo que si la pareja pierde peso, él o ella siente que pierde el atractivo o incluso el sentido de la pareja. Por eso hay ocasiones donde estas personas abandonan a la pareja en el momento que empiezan a perder peso, o empiezan a manifestar que quieren hacerlo, o directamente se niegan e intentan convencer a la otra persona de que no lo hagan. Pero vamos, sea lo que sea, que la pareja cambie implica también un riesgo para mi amor propio, mi integridad, mi autoestima, etc. Y eso duele más que el hecho de que mi pareja pretenda hacer un cambio de superación. Pero sea como fuese en estos casos, no podríamos estar hablando de una relación de federismo. O si la hay, la ha habido de una forma encubierta, sin consentimiento por la otra parte. Por lo general, los practicantes de este tipo de relaciones quieren dejar muy claras sus intenciones. Buscan roles específicos porque son los que les satisface sexualmente. El querer tomar el control de lo que come, deja de comer y cuándo come la pareja es querer tomar el control de la relación y de la agencia que tiene la otra persona dentro de la pareja. Y eso también es una relación de abuso. Podríais opinar lo que queráis sobre el federismo. Yo personalmente os he contado de manera somera en qué consiste, pero como dejamos claro al principio del vídeo, no aliento a que nadie haga este tipo de prácticas. Sé que puede llegar a ser curiosa cuanto menos, porque solo implica comida, no implica otras prácticas más brutales o más perversas, donde se tornan los cuerpos de una manera más violenta. Pero al fin y al cabo siguen interviniendo nuestros cuerpos en ello y sigue habiendo un riesgo asociado. Este tipo de prácticas ni son comunes ni deben de ser recomendadas para todo el mundo. Pero personalmente pienso que el federismo es un fenómeno que nos puede hacer reflexionar sobre muchas cosas a la vez, como nuestra relación con la comida, sobre todo con la muy calórica, esa que nos da mucho placer. Pero ¿hasta qué punto ese placer se puede convertir en algo sexual?
También da para reflexionar sobre cómo lo que no consideramos normalmente bello o estilizado igualmente puede generar deseo, y cómo la aceptación del propio cuerpo nos puede llevar a experimentar con mucho más matices ese disfrute del otro. Aunque en este caso tanto el deseo como el disfrute están localizados en objetos poco comunes, como la comida, la grasa corporal o el hecho de engordar. Pero este deja de ser mi momento y se convierte en el vuestro. ¿Qué opináis sobre el federismo? ¿Consideráis que es una parafilia que no se debería de permitir en ningún lado? ¿Qué tipo de reflexiones sacáis sobre lo que yo acabo de decir en cuanto a nuestra relación con la comida, o con nuestra relación con nuestro propio cuerpo, o cómo aceptamos otros cuerpos ajenos? Me gustaría saber qué opináis, y para eso, pues bueno, podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. Y llegados a este punto, gracias por vuestra atención, y nos veremos en el siguiente tema.